Sesión 1 de la Jornada de Derecho Urbanístico organizada por Polariuris el 6 de febrero de 2024 en Valencia. La caducidad del Programa de Actuación Integrada. Causas y consecuencias. Impartida por José Manuel Palau Navarro. Abogado Gómez Acebo Pombo. Bien, pues como está previsto, la primera sesión sobre la caducidad del Programa de Actuación Integrada, Causas y Consecuencias, está a cargo de José Manuel Palau Navarro, de todos conocido, abogado de muchos años en Gómez Acebo y anteriormente funcionario en la Generalitat, donde yo lo conocí como secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, ¿no? Que ya... Tú como técnico en Benicàssim. Y yo, bueno, allí empecé mi carrera, efectivamente. Muy bien. 40 años. Pues bueno, nada, José Manuel, cuando quieras. Bueno, gracias, buenos días. Bien, yo para mí agradecer estar aquí. Bueno, ratón. Vale. Permitir grabación, vale. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar siempre en este tipo de foros y más cuando pues casi todos sois de la administración, nos vamos a tutear, sois de la administración local, que es de donde yo provengo realmente y donde siempre me gustó estar, pero bueno, las circunstancias de la vida te llevan donde te llevan y por lo tanto a mí pues me llevaron por un sitio diferente, de lo cual tampoco me arrepiento. Bien, yo antes de empezar a hablar del tema de la finalización realmente de los programas y más que básicamente del tema de la caducidad, sí que tengo que decir, como me gusta empezar en las ponencias, que bueno, pues el desajuste o el barajuste, digamos, legislativo que tenemos. Yo solamente sé que uso el texto refundido del año 21 bueno, lo tengo, el pobre parece un recortable, lleno de cortapegas, lleno de cosas, lleno de incidencias, todo lleno de modificaciones sustanciales que, bueno, que lo que el otro día estaba calculando y creo que hay unos 85 artículos, entre artículos y disposiciones retocados en dos años, lo cual evidentemente produce desajustes dentro del mismo y además veremos que al final, sobre todo al hablar de los efectos, veremos que realmente lo que se ha producido es, yo lo tengo que decir así, esto es una vuelta a la ley del 76. Estamos otra vez con la ley del 76, llamémosle como queramos, pero hemos vuelto a la compensación, a la cooperación y a la expropiación como sistemas de gestión, básicamente. No tenemos que hacer muchas más cuestiones y esa es un poco la realidad con todos los desajustes que produce. Yo, no, ya digo, no siempre me gusta empezar así porque creo que hay que crear conciencia de la vorágine legislativa que tenemos, no solamente por los cambios, sino por el exceso de leyes que tenemos. Creo que hay que echar el freno y empezar a reducir el número de legislaciones y centrarnos en aspectos muy concretos. Una cuestión que todos venimos reivindicando y que evidentemente todos los que han ocupado cargos de responsabilidad también reivindican con poco éxito, y es el tema del tiempo. Y las cuestiones, los trámites administrativos cada día son más rápidos, pero los procedimientos son cada día más lentos porque hay más trámites. Solamente tenemos que ver un plan general que lleva mínimo, creo que la última vez eran 45 informes sectoriales, lo cual pues evidentemente lo inviabiliza de todas. Pero bien, vamos a centrarnos un poco en el tema. Sí que quiero decir que yo no voy a empezar a dar disquisiciones teóricas, excepto el concepto de caducidad, porque es necesario, y me voy a centrar en cuestiones prácticas y en problemas que se plantean realmente, y sobre todo para hablar de los efectos, que le dejo el peso y el muerto al querido Enrique, que seguro que lo hará muy bien. Yo solamente voy a hablar de dos efectos que son realmente los que se producen, a mi entender, respecto a la caducidad. Dicho esto, lo primero que también que tengo que decir es que el planteamiento que se hace en la LOTUB de la caducidad, a mi entender, es erróneo. Es erróneo porque habla de la caducidad cuando habla de la terminación del plazo para ejecutar un plan. Yo creo que eso no es un supuesto de caducidad, eso es una causa de resolución por incumplimiento del programa o por incumplimiento de los plazos. De hecho, lo que hace realmente en la LOTUB, en todo el caso, es hablar de la caducidad realmente lo que hace es como consecuencia, como se plantea como una consecuencia de la resolución, cuando en realidad es una causa de resolución y no es una consecuencia. Entonces, sí que es cierto que suele confundir muchas veces caducidad, resolución y revocación.
Dicho esto, pues por entrar en materia y porque, como me ha dicho Ricardo, hay que dejar un poco de espacio para que la gente pueda preguntar, vamos a continuar. A ver, esto cómo lo avanzamos. Ahora, vale. Bien, lo primero que he dicho es que realmente en la LOTUB no hay un concepto de caducidad como tal, lo cual tampoco tiene por qué estarlo porque es una materia de competencia estatal y por lo tanto tiene que ser el Estado el que lo regule. Sí que es cierto que cuando se alude a la caducidad se hace en el artículo 171 y lo que se hace realmente es hablar de la caducidad como la finalización de un programa de actuación integrada por la caducidad de su término. El artículo 171 está haciendo referencia realmente a establecido el plazo de ejecución de un programa, si no se acaba en plazo, se produce la caducidad. No dice más, por lo cual tenemos que acudir al artículo 95 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que es la que regula la caducidad. Y veremos que esta se produce siempre cuando en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, o sea, un programa, en este caso cuadra perfectamente la situación, se produzca una paralización por causas imputables al mismo. Una paralización realmente tiene un contenido procedimental, ¿vale? No creo que en este caso cuadre, o podría cuadrar, pero no creo que esté pensado la paralización por no ejecución del programa, o sea, por no terminar las obras, por ejemplo. Y además dice que se le advertirá transcurridos 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento. O sea, no es un procedimiento, la caducidad siempre se ha reivindicado, muchas veces se ha producido de forma automática, pero no, tiene un procedimiento establecido que no se establece en la LOTUB, se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo y por lo tanto es el que hay que seguir. Y evidentemente, consumido este plazo sin que el particular realice las entidades necesarias para reanudar la tramitación, se acuerda el archivo de la actuación. Esto nos plantea unos problemas que después resolveremos, como por ejemplo, oiga, ¿y qué sucede si durante esos 3 meses se presenta la documentación o se reactiva el programa? ¿Tienen que ser 3 meses? ¿Cuál es el plazo? Etcétera, etcétera. Vamos, la cuestión es evidente. Hay una cuestión que es clave, que no voy a incidir demasiado, que es un procedimiento iniciado a instancias de parte, y eso no plantea ningún problema, pero sí plantea el tema de la paralización por causas imputables al propietario, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo que se estaba diciendo, realmente lo que están hablando tanto en el artículo 171 como en el 172, que son los que hablan de este tema, hablan de la caducidad como una paralización en la ejecución. Concepto que no cuadra perfectamente o no cuadra con el que debería ser, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Vale? Entonces, yo he llegado aquí a distinguir, que después veremos realmente 3 tipos de caducidades, con un concepto, a mi entender, mal usado, pero de los que se deduce de la LOTUB. Bien. Vale. ¿Qué cuestiones vamos a tratar? Las que os he dicho, o sea, la caducidad, que es una causa de resolución, realmente, el tipo de caducidades que hay, que se deducen de la LOTUB. Realmente caducidad solamente hay una, pero que se deducen de la LOTUB. ¿Cuándo puede iniciarse el procedimiento para declarar la caducidad? Que esto realmente, claro, si lo ligo con la ejecución, estamos con el plazo de 5 años o de 6 meses paralizado o 9 meses, 6 meses paralizado seguido o 9 meses alterno. El procedimiento veremos que, como no está establecido, hay que seguir el procedimiento general y aquí juega una de las vorágines legislativas que veremos que entra en juego la ley del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana también. ¿Y qué sucede cuando se produce actividad en el momento de requerimiento de caducidad? ¿No? La resolución y las consecuencias, que solamente voy a tratar 2 consecuencias, porque que son las que comentaba antes, que además, sinceramente, bueno, a mi entender están bastante mal planteadas porque son formulaciones meramente teóricas y no formulaciones prácticas, que es lo que está sucediendo por demasiadas veces en este mundo. Bien. Dicho esto, vamos a empezar ya, digamos, a entrar en profundidad. Vale. Bien, la caducidad versus revocación. ¿Vale? O sea, son 2 causas de resolución, perfectamente, y utilizamos estos conceptos porque realmente son los que aparecen en el artículo 171.4 de la LOTUB, no porque esté de acuerdo con ellos, pero sí que están. A mi
A mi entender, la caducidad tiene que ver con realmente el transcurso del plazo y la revocación sería un incumplimiento. Hombre, evidentemente la falta de ejecución es un incumplimiento del programa. Eso es evidente y es así y no plantea mayores problemas. Pero bueno, al final vuelvo a repetir que es un poco la confusión que produce la terminología. Pero bueno, las consecuencias prácticas tampoco son muy llamativas, las cosas como son. La caducidad en el texto refundido de la LUTUP está orientada a la finalización del plazo para ejecutar el plan o por incumplimiento de los plazos administrativos. O sea, distingue dos, aunque realmente veremos que son tres tipos de caducidad, que, vuelvo a repetir, usa indistintamente la ley, y la revocación es aplicable a los supuestos del artículo 171.4, que no los voy a tocar para nada, excepto el apartado D, que es el que habla de que el programa esté paralizado durante 6 meses seguidos o 9 alternos, y que casa más con un supuesto de caducidad realmente, que es lo que estamos. Aquí os he puesto un ejemplo en este sentido de una consulta de la Dirección General de Urbanismo que cada día hay que usar más y que de verdad es que son bastante interesantes y bastante aclaratorias en muchos aspectos de las dudas que nos van surgiendo. Y yo recomiendo a la gente que lo utilice, porque es algo que, bueno, que nos ayuda en nuestro trabajo y que la verdad nos sirve bastante. Tampoco hay que excedernos en las consultas para no colapsar a la Dirección General, pero vamos, es bueno consultarlo. Bien, esto nos lleva a formular unos tipos de caducidad que, como os he dicho antes, yo los he resumido en 3, ¿vale? Hay una capacidad por falta de ejecución o inactividad, y para mí está establecida 2 tipos. Una por no ejecutar el PAI en 5 años, que aquí veremos los problemas que tiene, cómo se computa este plazo de 5 años y cuándo empieza a computar. Por la paralización de 6 meses seguidos o 9 alternos de, en teoría, también la ejecución, ¿vale? O también podría ser por cuestiones documentales. Aquí es una duda que me asalta porque evidentemente procedimentalmente no hay ningún plazo o casi ningún plazo que te diga que tienes 6 meses para presentar la documentación, sino que te suelen dar 10 o 15 días, pero está centrado en la ejecución. Si leemos el artículo 171.4, que recoge dice: inactividad injustificada del agente urbanizador durante un periodo de 6 meses consecutivos o 9 alternos, salvo prórroga expresa y justificada. Realmente lo que está claro es que está hablando de ejecución, no de falta de presentación de documentación. Y la última es la procedimental, que es realmente la caducidad de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la que no se aporta ningún tipo de documentación que se requiere. O sea, por ejemplo, pues que te aportan, oiga, presénteme un texto refundido del proyecto. No lo aportas, pues pasa un plazo, se le requiere de caducidad y se caduca el procedimiento. Sí que es verdad que, por ejemplo, esto no jugaría con el tema de no prestación de la fianza, y no prestación de la fianza porque ya está estipulado realmente que tienes, creo que la ley dice 10 o 15 días para presentarla, y si no, por lo tanto, se pierde la condición de urbanizador. Eso no es un supuesto realmente de caducidad como está pensado en la ley de procedimiento administrativo, sino de incumplimiento y, por lo tanto, pérdida de la condición de agente urbanizador. Vuelvo a decir, no son conceptos puramente jurídicos, son conceptos que se extraen del texto refundido de la LOTUP, a mi entender, y que técnicamente pues no cuadran, no están bien, pero es lo que yo deduzco, y por lo tanto, como a mí me gusta darle a todas las intervenciones una pátina muy práctica, pues es en lo que me centro. No voy a hacer disquisiciones jurídicas de si esto es caducidad o no lo es. Sinceramente, no. Me es realmente intrascendente para lo que yo pretendo, que es procurar ser lo más directo y práctico posible. Bueno, dicho esto, vamos a ver el procedimiento de caducidad, que es un tema importante porque ha dicho que no está regulado. O sea, la LOTUP no regula ningún procedimiento de caducidad, con lo cual tenemos que ir al procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, nunca mejor dicho, y valga la redundancia. Ya hemos dicho antes que la condición imprescindible es que tiene que ser por causa imputable al urbanizador. Aquí, evidentemente, vamos a entrar siempre en una discusión cuando es causa imputable al urbanizador o cuando no lo es. Están claros los supuestos, pero siempre pasa cuando, por ejemplo, pues la administración pide cosas que son verdaderamente imposibles. O, por ejemplo, el caso que todos nos encontramos, ¿qué pasa cuando el culpable es que no podemos cumplir las condiciones de Iberdrola? Que es el supuesto más común que tenemos.
Bueno, pues es evidente que eso en este caso sería discutible que fuera por causa imputable al urbanizador. No podemos cumplir las condiciones de un informe sectorial o cuando el informe sectorial, como ha sucedido a veces, suerte, esperemos que, bueno, en esta etapa esperemos que no suceda, pero que te pedían unas condiciones que afectaban a actuaciones. A mí me pasó que me pidieron una actuación urbanística que estaba a 3,5 kilómetros del sector donde yo estaba y además tenía que reparcelar a esos propietarios con los míos cuando mi propietario, o sea, el programa que yo desarrollaba era de propietario único y porque era para instalar una parcela única era una parcela industrial única de 100.000 metros cuadrados, con lo cual digo, a ver, no puedes reparcelar, y sobre todo porque estás a 3,5 kilómetros y además de esto es una infraestructura que no solamente me afecta a mí, a mi sector, sino que afecta a toda una población. En ese caso será discutible, yo creo que evidentemente no es causa imputable al urbanizador, sino que son causas imputables a otras circunstancias, como ya he dicho, informes sectoriales que sí que voy ahora aprovechando que está aquí el director, exigir un poco la coordinación que los informes sectoriales no sean absolutos, sino que estén dentro de un procedimiento. Como decía mi padre, si quieres hacer una tortilla tienes que romper algún huevo. Bueno, pues alguien tendrá que salir perjudicado con su informe sectorial, pero no precisamente que se paralice toda actuación urbanística. Bien, la segunda cuestión es en qué tiempo se entiende producida la paralización del PAI. Bueno, aquí realmente va a estar en función de cualquiera de los tipos de caducidad que os he dicho, porque realmente, como habéis visto, son plazos diferentes. Estamos hablando de 5 años en un caso, de 6 meses o 9 meses en otro, o en un plazo de días en el último, la de procedimiento administrativo. Por lo tanto, eso será más o menos diferentes. Pero vamos a centrarnos y a dar unas normas generales en el primer caso, por ejemplo, que es el de superación del el plazo de ejecución de 5 años, que pone que el artículo 171 te remite al 115.5 de la LOTUB, o se supera el plazo establecido en la proposición jurídico-económica, que puede ser menor del anterior, nunca puede ser mayor. Sí que es verdad que hay todas las trampas del mundo para hacer que el plazo sea mayor a 5 años, porque claro, ¿cuándo empieza la ejecución del programa? Bueno, si te coges la ley en la mano, realmente la ejecución o la gestión empieza con el procedimiento de gestión. Ya, pero mire, a mí me cuesta un proyecto de reparcelación mínimo hacerlo un año, mínimo, yendo bien las cosas y si no hay demasiados propietarios afectados. Si además de eso tengo el proyecto de urbanización, girar las cuotas, tal y cual, pues evidentemente puedo empezar 1 año y medio. Me estoy quedando con 3 años y medio para ejecutar un programa. ¿Es tiempo suficiente? Sí, es tiempo suficiente, pero puede ser problemático. Por lo tanto, hay que ver cuándo se fija la fecha y la trampa no es la palabra, porque no es realmente una trampa, sino que se suele decir, oiga, mire, el plazo para ejecutar son 5 años a partir de la inscripción en el registro de la propiedad del proyecto de reparcelación. Yo creo que esa es una solución perfectamente correcta. Lo que sí que es verdad es que tenemos que tener en cuenta que en la ejecución ya no van a ser 5 años realmente, son sustancialmente más, ¿vale? Y además no tenemos que olvidar tampoco que estos plazos son prorrogables. ¿Bien? Independientemente de esto, también hay que tener en cuenta que hay que ver lo que ponemos o lo que pone en la proposición jurídico-económica. La proposición jurídico-económica puede disponer de esto o imaginemos que establece plazos de ejecución, porque te permite la ley establecer etapas en la ejecución. Y aquí la pregunta viene si estamos en caducidad, si esos plazos en la ejecución son más de 5 años. A ver, en principio, por ejemplo, si nos pretendiéramos ejecutar una única unidad de ejecución en fases de urbanización, yo entiendo que el plazo para ejecutar todas esas fases es 5 años, con lo cual las fases aquí no son viables. Para que haya fases tendrán que ser distintas actuaciones integradas, porque si no, maldita la gracia que le va a hacer a un propietario tener que pagar una urbanización de el inicio, por ejemplo, de su actuación, cuando él está en la otra punta y tardarán en llegarle a él mucho tiempo, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tener mucho cuidado porque aunque lo ponga la ley, evidentemente tenemos que conjugar esos plazos y yo creo que eso legalmente no es posible, establecer fases dentro de una unidad de ejecución cuando el plazo de ejecución global sea superior a 5 años. Eso legalmente no se sostiene y además de que no se sostiene legalmente,
Es que en la práctica tampoco, porque vuelvo a repetir, ningún propietario que no le vayas a urbanizar va a tener que pagar la urbanización, que es lo que se supone. Pero esa es una de cuestiones que al final tenemos que tener en cuenta las trampas que se pueden hacer en las proposiciones jurídico-económicas. Vale. Después vamos al siguiente plazo, el plazo de, claro, el plazo de la inactividad realmente, que es un tema de inactividad. O sea, oiga, si yo estoy paralizado 6 meses consecutivos, son 9 alternos. Claro, este plazo choca un poco con el anterior, porque no quiere decir que yo tenga que pasar 5 años para para caducar el programa. No, no. Oiga, si yo al año estoy 6 meses parado, ya puedo instar la resolución del programa por inactividad o por caducidad, como dice la ley, pero o por inactividad. ¿Hace falta que pase el plazo de 5 años? No. Se pueden dar circunstancias anteriores que harán, evidentemente, que tendremos que instar la caducidad de ese programa o la inactividad por incumplimiento del agente urbanizador. Esa es un poco la realidad. Ya vemos que son 2 plazos distintos. Y el último es en los supuestos de paralización del procedimiento. Y aquí tenemos que estar un poco al trámite concreto que se produzca. Claro, ya he dicho antes, o sea, si a mí me piden, oiga, mire, usted es adjudicatario, tiene que firmar el convenio de despliegue. Para firmar el convenio de despliegue, uso la terminología antigua de la RAO porque es que ya se me ha pegado. Tiene usted que prestar la fianza y tiene 15 días para constituir la fianza. Si yo no constituyo la fianza en 15 días, tengo que dar un plazo de 3 meses para... No, a ver, el plazo es decir, oiga, usted no ha constituido la fianza, se le ha requerido, no lo ha hecho en el plazo establecido, no ha aducido ninguna causa, resolución y adjudicación al siguiente contratista. Otra cosa es que, por ejemplo, pues pase lo que digo de que se me pida, oiga, mire, un modificado del proyecto de urbanización o un modificado del plan parcial en el caso de que el plan parcial acompañe el programa. Pues si no lo presento, se me tendrá que requerir para que en el plazo de 3 meses presente ese programa y a partir de ahí, si no lo presento, se opera la caducidad, resolución expresa, pero veremos también el procedimiento que hay una especialidad aquí y por lo tanto adelante. En ese sentido, el procedimiento no es tan fácil como parece porque ya digo que aquí la legislación sectorial siempre incide y después veremos al definirlo. Claro, realmente lo que venimos a decir es lo que os decía antes, cuándo se inicia el plazo de paralización o inactividad y lo que os he dicho, o sea, no hace falta que pase el plazo máximo de 5 años que establece la LOTUP para caducar el programa o para resolverlo, ¿eh? Siempre se pueden dar causas anteriores y realmente si yo llego al plazo de 5 años y no se ha ejecutado el programa, no es a ver, será porque ha estado paralizada la obra realmente, anteriormente, o no se ha ejecutado con la celeridad que se debe ejecutar. Yo siempre recomiendo en ese supuesto que las etapas de ejecución de la obra de urbanización es tan importante controlarlas como precisamente como el proyecto de urbanización. No simplemente vale con aprobar el proyecto de urbanización, sino el plan de trabajo es muy importante para saber exactamente en qué situación nos encontramos. Porque si no, al final tú vas racaneando y te puedes encontrar en situaciones como las que te has encontrado por mor de la guerra de Ucrania, en el sentido de que las obras se han paralizado y esas obras paralizadas pues, llevan aparejados unos incrementos de precio y aquí hay que discutir siempre de quién es la culpa. Claro, si tú has incumplido el plan de trabajo y no has ejecutado la obra en el tiempo que estaba establecido, la consecuencia no la puede asumir la administración, la tendrás que asumir tú. O sea, lo siento mucho, mira, haber elegido muerte. Bueno, susto, perdón, en vez de muerte. ¿eh? Pero si es al contrario, si yo he cumplido el plan de etapas y se produce el hecho circunstancial e inesperado de la guerra de Ucrania, con el encarecimiento de materiales, bien, pues aquí ya se puede discutir si de quién es la responsabilidad, si se puede revisar o no, etcétera, etcétera, los precios. Pero ya os digo que hay mucha casuística, son muchos supuestos y siempre hay una cuestión que es fundamental y es el control de la administración, que el control no quiere decir nunca paralización y entorpecimiento. No, no, simplemente exigir las cosas que tocan y seguir los pasos establecidos.
Muchas veces mi forma de actuar siempre es, bueno, y alguno de vosotros la ha sufrido, es que yo ante cualquier evento consulto con los funcionarios municipales, voy a hablar con ellos, les expongo cuáles son mis problemas y cuáles son las posibles soluciones que yo veo y al final nunca, bueno, no puedo imponer mi solución porque yo frente a la administración siempre estoy en una situación de inferioridad. Eso tenemos que asumirlo todos. La administración, la relación en derecho administrativo no es de igualdad. La administración siempre está en una posición más mejor que la de un propietario individual o la de un urbanizador. Pero esa es un poco la situación. Hay que controlarlo todo por estas circunstancias que os comento. Bien, dicho esto, el tema es, incidiendo un poco, es cuándo se produce la paralización. Bien, lo que os decía, en el tema de la caducidad por cuestiones de procedimiento, es a estimar en cada caso, o sea, en cada caso, y solamente lo que os decía, cuestiones procedimentales. De obra. Si leemos el apartado 4, dice inactividad injustificada del agente urbanizador durante un periodo de 6 meses consecutivos o 9 alternos, salvo prórroga expresa y justificada. Y te lees todos los apartados del artículo 4 y realmente hacen referencia a la ejecución del programa, a la obra, a las relaciones con los propietarios y tal. Y por lo tanto, yo creo que esto no son plazos de paralización administrativa, son plazos de paralización en la ejecución de la obra. Y después el tema de la caducidad por paralización del procedimiento, bueno, que lo veremos después, que está en el artículo 172 2D, que dice que requieres a otros proponentes, ahora lo veremos hablar de los efectos de proposiciones jurídico-económicas para que se hagan cargo. El precepto que es de lo más mal redactado y más poco práctico, que después veremos de ahí en el texto refundido de la LOTUP. Bien, dicho esto, el procedimiento, como os he dicho, no lo he simplificado, ¿no? Es el que es, no tiene. No, yo no veo más. Perdón, es que no sé por qué. Bueno, a ver si me acierto. Ven, aquí está. Vamos, yo he hecho un procedimiento general, porque no hay un procedimiento concreto, ¿vale? Está claro en la primera fase que se contrata, se inicia el procedimiento y por lo tanto ya tenemos la constatación de la paralización y la causa, ya hemos adjudicado y todo, ya tenemos que si no hemos ejecutado en el plazo establecido de 5 años, ya os he dicho que la caducidad por procedimiento aquí he procurado casar las tres porque como la ley habla de caducidad, aunque no casan demasiado bien, pero bien, lo que hago es darle una audiencia al interesado por un plazo de 3 meses. Tanto si hay una paralización que han pasado, que han pasado los 5 años, si hay una paralización por causa imputable de 6 meses o 9 meses alternos, evidentemente 3 no le puedo dar porque es un plazo, me parece excesivo. Cualquier caso, sí que no me escapo de constatar que haya una paralización y darle un trámite de audiencia que será un plazo menor. Ya os digo que el procedimiento casa difícil, pero lo que he hecho es procurar seguir el de la ley de procedimiento administrativo. Os digo que también es cierto que en puridad hay supuestos de los que he tratado que aunque la LOTUB lo diga, no son supuestos de caducidad, son supuestos de inejecución del programa o incumplimiento de las condiciones del programa. Vale, claro, el problema, ¿opera la caducidad si durante el plazo de requerimiento se reactiva la actuación? Hombre, vamos a ver, si es un caso de procedimiento y tú presentas la documentación durante esos 3 meses, evidentemente no se opera la caducidad. Yo entiendo que no. El propietario o el urbanizador lo presenta. En el caso del procedimiento, y en ese caso yo creo que ahí no opera la caducidad porque la ley te dice, oiga, durante esos 3 meses presenta la documentación, continúa el procedimiento. Por lo tanto, creo que ahí no operaría. Pero hay otros 2 supuestos que son en el supuesto de la paralización. A ver, si estás paralizado por 6 meses y tú continúas después, vamos a ver, has continuado porque yo te he requerido, ¿en qué condiciones continúas? En ese supuesto entiendo que
claro, en el plazo de la paralización, os he dicho de 6 meses, yo entiendo que no habrá que dar 3, pero bueno, vamos a suponer que le damos 3. Bueno, pues si se reactiva, ya es una cuestión que hay que apreciarla. Sí que es cierto que en el tema del plazo final, del de 5 años para ejecutar, yo creo que ahí sí que no hay tutía. El plazo de 5 años es un plazo que está bien, que es generoso, y por lo tanto, si se reactiva, 5 años es mucho, ¿eh? Y además eso hay que ponerlo en relación con lo que queda por concluir. Me explico. Y aunque, por ejemplo, si queda un 10% de la obra, pues dices, bueno, mira, hago de tripas corazón y termina. Ahora, si te queda un 50%, pues yo he de prever que no la vas a terminar en el plazo y lo que estás haciendo es engañarme un poco, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, cuidado, hay que valorar y hay que tener bien estipulados todos los antecedentes, cómo han ido sucediendo las cuestiones. Vamos a ver, dejar algo que dejar marcado el territorio siempre, o sea, dejar constancia de todas las circunstancias para justificar la resolución que vayamos a adoptar. Bueno, ¿se necesita informe del Consell Jurídic Consultiu? Pues mira, sí, yo aplicando la ley del Consell Jurídic Consultiu, en concretamente el artículo 18, pues aunque en un caso de caducidad administrativa, parece ser que será de necesidad el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Yo creo que es absurdo, pero si hay una cosa que me da miedo en este mundo son los problemas de tramitación administrativa, porque los tribunales se los cargan todas las cuestiones urbanísticas caen por cuestiones de procedimiento. Por lo tanto, evidentemente, bueno, valorarlo, pero posiblemente sea necesario el informe. Vamos, posiblemente no. Yo creo que es necesario el informe del Consell Jurídic Consultiu, aunque el texto refundido de la LOTUB no diga nada, al contrario que sus antecesores, que siempre aludían o siempre creaban un organismo nuevo, que si el Consejo Superior de Urbanismo, que si no sé qué. Bueno, pues bien, ahora mismo esto ya no existe, pero está la ley del Consell Jurídic Consultiu y por lo tanto, procedimentalmente tenemos que tener cuidado con esto. Bien, otra cosa, el plazo para resolver el procedimiento de caducidad es de 8 meses. ¿Por qué? Porque en la propia, que es absurdo, o sea, no estableces un procedimiento para regular la caducidad y en el artículo 171.9 dice, oye, el plazo de caducidad, el procedimiento tiene que estar terminado en 9 meses. 9 meses, que es mucho tiempo, en derecho administrativo es muy poco. Es muy poco. Perdón. Vale, como creía que no estaba. Bueno, pues bien. Bueno, voy a ir agilizando. Vale, no pasa nada. Voy a ir agilizando. Pues me voy a centrar para dejar un poco, como ya lo tengo muy adelantado, para dejar un poco las cuestiones. Bien, ya os digo, después hay una publicación, comunicación al registro de programas y una publicación en el DO. Pero vamos, la declaración de caducidad, las situaciones, esto no voy a, bueno, sí que voy a hablar y lo voy a juntar con los efectos, ¿vale? Bueno, yo como lo dejo ahí porque después, esta tarde toca la reparcelación inversa, que como bien ha dicho el director general es una mera formulación teórica. Yo quiero decir que eso es un tema de tesis doctoral, pero efectividad práctica, ninguna. Bueno, si es de uno o de dos propietarios, pues sí, la reparcelación inversa puede funcionar. De más, no, seguro. Pero bueno, ya os digo, vamos a ver. Voy a ir con los efectos, que es para mí lo más importante. Y además, concateno la apariencia. Vamos a ver, los efectos. Bien, la caducidad como cuestiones procedimentales, vamos a ver, el artículo 172.2 te dice que puedes ir, en este caso, que habría que ajustarlo aquí, que es uno de los efectos, y te dice el 172.2d, dice, ¿dónde está? Este es el 171, el 172.2d, dice, la administración, en caso de mantener la gestión indirecta del programa, está mal, esta redacción está mal, podrá requerir a quienes formularon la proposición jurídico-económica a la alternativa técnica seleccionada, a la siguiente, para que, en el orden de aplicación, para que acepte y la adjudicación y prosiga la ejecución del programa de actuación. Vamos a ver, lo primero, después de 10 años nadie mantiene su proposición jurídico-económica. O sea, el siguiente no lo va a aceptar, eso, si es por procedimiento, sí, porque ha pasado poco tiempo y segundo, pero acepto mis condiciones, ¿vale? Por lo tanto, es en un proceso de gestión directa. Si ha pasado más tiempo y no hay nadie,
bueno, pues ya veremos, que después veremos las consecuencias, pero en este caso esto solamente sirve si es la caducidad por procedimiento, no por falta de ejecución, porque por falta de ejecución no hay quien vaya a mantener esa proposición jurídico-económica, y además es una proposición jurídico-económica diferente a la siguiente. Y en el caso del artículo 2, por incumplimiento del plazo, te dice subsidiariamente incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo agente urbanizador o la administración, en caso de adaptarse a la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos tal. Vamos a ver, vamos a ver. No puedes nunca asumir las obligaciones del antiguo. Hay una resolución y hay una programación nueva. Punto. Tú harás tu alternativa, tu proposición, y aceptarás las obligaciones que tú propongas. Pero segunda derivada de este artículo es totalmente contrario al propio espíritu de la LOTUP. ¿Por qué? Pues porque la LOTUP claramente te está diciendo que la primera forma de gestión es la directa. Si la primera forma de gestión es la directa, a ver, bueno, tú puedes hacer una licitación, nadie te lo impide, pero si se queda vacante, viene la gestión directa, obligatoria, si no desclasificas el suelo. Y cuidado aquí, porque esto volvemos a lo que se llamaba cooperación a la ley del 76. Y al ser cooperación a la ley del 76, la obligación de incentivar y desarrollar ese procedimiento lo tiene la administración. Con lo cual, si hubiera desclasificación, y esto los tribunales estaban hartos, como somos mayores, tenemos memoria histórica, los tribunales lo que hacían es que en esos casos, si se desclasificaba un suelo sometido al régimen de cooperación, la indemnización, la administración tenía que indemnizar porque la ejecución dependía de ello y no de los propietarios. Este error, que es un error brutal, el legislador no sabe lo que ha hecho. Este error es igual que el que han hecho con el tema de los programas de actuación integrada por incumplimiento del deber de edificar, que eso es imposible llevarlo a término en los plazos establecidos que tiene. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Por lo tanto, y ya por terminar y por dar lugar a las preguntas, con el tema de las consecuencias o las dos cuestiones, que es el tema del artículo 119.2, que es lo que os decía antes, que vamos a la gestión directa, y en sentido similar el artículo 85 y el 98, y el tema de la incautación de las garantías. La incautación de las garantías, que tenemos el 172.2e verso el 110 de la Ley de Contratos del Sector Público. A ver, la garantía no se puede destinar, si se incauta, a ejecución de obras pendientes. Se tiene que destinar a resarcir los daños producidos en los propietarios o en la obra existente. Nunca en la obra pendiente, porque entonces estamos produciendo un enriquecimiento injusto en los propietarios. ¿Vale? O sea, yo si incauto una garantía y es una garantía de 7 millones y lo hago en obras de urbanización, no puedo. Esa garantía cubre otras cuestiones, no esa. Cubre el daño producido a un tercero, que tienes que acreditarlo, que es difícil de acreditar, o cubre el tema de daños en la obra ya ejecutada. Conclusión. Bueno, la conclusión es lo que os decía antes. La caducidad es, bueno, hay 3 casos de caducidad, lo que os decía, que las situaciones son bastante variopintas y que los efectos de la caducidad, tal y como están regulados en el texto refundido, pues son están bastante mal, las cosas como son, o sea, es muy poco práctico. Sinceramente, siempre lo he dicho y lo mantengo y lo mantendré siempre. Las leyes cada día se alejan más de la práctica y se quedan más en la teoría, lo cual no deja de ser un poco erróneo, y básicamente porque son ocurrencias y nunca reflexiones, que es lo que debería imperar. Y ya he corrido un poco al final porque me han llamado la atención, cosa que no me gusta demasiado, pero bueno, tiene toda la razón, Ricardo. Muchas gracias, José Manuel, por tu brillante y práctica intervención. Tenemos unos poquitos minutos para las preguntas. Si alguien quiere preguntar, pues que sea de forma breve. Y bien, Ramón López, secretario de Villarreal, pues Ujú.
Al final tenemos que ir a la norma, ¿no? Naturalmente, Sí, sí. pero que al final es el empeño del legislador valenciano. La caducidad está prevista en la ley de procedimiento administrativo para dentro de un procedimiento administrativo antes de acabar, en lógica sería antes de llegar a la adjudicación del programa, falta de presentar documentación, etcétera. En el momento que pasamos de la adjudicación estamos en otra cosa. Estamos en un mundo de la resolución, Y es que al final, el planteo es, no estamos, al final es que me queda la duda, ¿puede haber caducidad sin resolución? Estamos mezclando conceptos. O incluso podría haber, porque al final es que la caducidad No. es una resolución por incumplimiento de plazos. Para No mí, deja de ser eso. Y la caducidad es una causa de resolución, o sea, la caducidad es una causa de resolución. es una causa, claro. Es que la resolución es el género y lo demás, la revocación, la caducidad, el incumplimiento, esos son causas de resolución. Es que hay una confusión total en la ley. me Hay alegro una que confusión total. empecemos por ahí. Es que hay una, bueno, Una confusión, hay sí, una sí. confusión Una que nos confusión total en marea la ley. mucho. Sí, sí, sí. Partamos la base, es decir, que el procedimiento administrativo sería antes de la adjudicación. Totalmente de acuerdo. En el Totalmente de momento que acuerdo. llegamos al mundo de las resoluciones, después de una vez adjudicado, estamos en la resolución. Sí, 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 sí. Que asumamos que caducidad es una resolución por incumplimiento de plazos y no es una resolución pues porque el contratista ha hecho otra cosa o porque ha incumplido otras cosas. Vale, pues a resoluciones por otros. Sí, 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 Vamos, ya os digo, si es que es así, no tengo, es verdad, o sea, es un problema, lo que os digo, las leyes siempre se hacen, bueno, siempre se hacen, bueno, las leyes, por desgracia, técnicamente son muy malas y cada día son peores. Aquí, si de hecho, si os cogéis el artículo 171 y 172, verás que el 171 lleva por título finalización anormal del programa de actuación integrada, caducidad y resolución, cuando son es la resolución por caducidad, por ejemplo, y el 172 lleva por título, este es el 171, el 172, consecuencias objetivas de la caducidad o resolución del programa de actuación integrada. Y después empieza a hablar de revocación. A ver, vamos a ver. Es lo que hay. y con la RAU un poco más o menos similar, ¿no? Con la RAU. A ver, la RAU estaba mejor que en este caso, porque sí decía que tenía menos directamente. Te decía menos, claro. Decía Vamos a ver. pues, Es que esa es otra de las cuestiones que hay que empezar a requerir. Las leyes deben de decir menos. O sea, cascarte una ley de 300 y pico artículos es absurdo. Es absurdo. Vuelvo a repetir, o sea, yo para mí el modelo es la ley del 76, los artículos que tenía y después tenía los 3 reglamentos. Pero ahora, que por cierto, la LOTUB, queramos lo que queramos, es la ley del 76, con algunas cosas, pero la ley del 76 no tiene mucha más. Pero claro, es que tenemos 300 y pico artículos. Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día hacemos leyes y no se hacen reglamentos. Las leyes son reglamentarias. Entonces es un error totalmente. Sí, sí, está mal. Yo lo he dicho al principio. Conceptual es un embrollo. Es un enrollo, es un embrollo. Sí, sí, es un embrollo. Yo no me aclaro, es que es un embrollo. Conceptualmente está mal, totalmente Sí, sí, mal. Y incluso caducidad siempre habla de, y acabo aquí, por culpa del contratista. Sí, sí. Es que no puede haber una caducidad porque es la administración. No, claro, es que es por culpa de, tiene que ser por. De hecho, yo nunca he dicho de la administración, bueno, Iberdrola tampoco es administración, pero bueno, nunca he hablado para eso de la administración. Siempre es por culpa del interesado, del promotor, realmente, en este caso del programa. Vale, no molesto más. Gracias. No será administración, pero es poder. El nombre y la Más que poder, más. Vale. Espera, que toma el micrófono. Disculpa, ¿os podéis pasar por aquí? Ayuntamiento de Carcaixent, si no podemos, programas que han llegado a la no fase de ejecución, es decir, se ha aprobado proyecto de reparcelación, no hemos iniciado la ejecución y no podemos deshacer la reparcelación porque la reparación inversa es imposible, ¿qué hacemos? Rezar. A ver, vamos a ver. Hay que ser claros. Yo la reparcelación inversa, eso, Mike es inasequible al desaliento, ya os lo explicará esta tarde, y además perfectamente bien. Es verdad que cuando la llegáis a ella ya os daréis más cuenta que no es posible, pero bueno, ahí está. Pero vamos, ya os lo aconsejo porque es brillante la exposición, pero bueno, dices, me mato ya, pero vamos a ver, yo sinceramente creo que hay que dar un paso adelante, o sea, habrá que intentar
tirar adelante el programa porque no te puedes parar, sobre todo por el error de la ley. O sea, es que es Por ejemplo, en obligación de la... nuestro caso, nuestros programas están muy condicionados, inundabilidad, Sí, sí. afecciones Bueno, sectoriales están y condicionados por inhabilidad, condiciones sectoriales y tal. viables económicamente. Ya, ya. Bueno, pues a ver, es que en principio no se deberían haber aprobado, ¿vale? Están aprobados. Habrá que asumir las consecuencias de una desclasificación del suelo. Lo que sí que os digo es que es evidente que en esos supuestos yo ya comprendo que políticamente no lo vais a poder hacer, o no os van a dejar hacerlo, perdón. Pues imagino que tú eres técnico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es evidente que tú lo que habría que hacer es, resuelta la condición de agente urbanizador, analizado el programa inviable, resolver y desclasificar el suelo. Eso es la solución mejor. Porque si no lo haces así, la obligación que te impone la ley es que tienes que programarlo tu administración por gestión directa. Apaga y vámonos. Antes en la charla del directorio ha dicho que bueno, los ayuntamientos suelen tener falta de capacidad técnica para esto y por muchos medios que les pongamos hay un condicionante que siempre impone y es que por desgracia el gran defecto de la administración local, perdón, o el gran problema es que tú tienes al administrador, lo tienes en el cogote. Entonces, bueno, eso, hacer una reparcelación de una magnitud como los programas que tenéis en Carga Gente, no os lo aconsejo tampoco. O sea, que la solución pasa por ahí, por quitar la condición de agente urbanizador y caducar el programa. Y caducar el programa, perdón, y desclasificar el suelo, ¿eh? No tienes muchas más soluciones. Bueno, siempre te queda la fe. Gracias. Que eso es lo único que nos queda a todos.